Bien, entonces, ¿qué es reinventarse? Bueno, primero que todo hay que saber y ver que el origen de la palabra inventarse es del latín, ¿ok? Es una palabra latina, ¿cierto? Esos son sus orígenes, y que significa una idea, literalmente idea que viene dentro de uno. Ese es un invento, ¿ok? Idea que viene dentro de uno. Y por supuesto, re, que es un sufijo que significa volver, ¿ok? Es como volver a crearse entonces, volver a reinventarse. Y la palabra idea también viene del griego, aporte de los griegos, de ahí viene la cultura greco-romana, nosotros tenemos mucho aporte de esa cultura, nuestra cultura contemporánea tiene mucho aporte, ¿cierto?, de los griegos y de los romanos. Idea significa forma o apariencia, ¿sí? Que significa crear, por lo tanto, reinventarse vendría siendo entonces crear una idea, una forma o apariencia de nosotros mismos. Por lo tanto, mira qué curioso y mira qué significativo el decir que nos vamos a reinventar, nos vamos a crear desde adentro. Muchos dicen, hey, me voy a reinventar, y esa reinvención viene desde afuera, es como que nos arreglamos, nos cortamos la barba, el pelo, nos cambiamos la ropa. Pero la verdad que eso no es reinventarse, el reinventarse es muchísimo, muchísimo más profundo. El reinventarse viene desde lo cognitivo, desde lo emocional, desde lo energético, desde lo espiritual, un cambio de paradigma, de pensamiento, de la forma en que comemos, de la forma en que hablamos, de la forma en que pensamos. Eso es una reinvención, crearnos desde adentro, nacer desde adentro, salir desde adentro. Entonces, según la física cuántica nos dice que el observador crea su propia realidad. Pueden buscarlo en YouTube, un video que se llama El experimento de la doble rendija. Y los átomos, las partículas incluso subatómicas, ellos descubrieron que según el observador, es que las partículas se desarrollaban de una forma diferente. Sin observador se desarrollaban de una forma diferente, se expresaban de una forma diferente y con observador se expresaban de una forma distinta. ¿Qué es lo que hoy? Que el observador crea su realidad. Y desde la cosmovisión andina, los andinos no le dicen chakras a los puntos energéticos, por supuesto, chakra es una palabra sánscrita que significa rueda, los andinos le dicen ojo, o sea, ñahui. Ñahui significa ojo en quechua, o runasimi, que es el idioma que hablaban los incas, y muchos pueblos, ¿cierto?, que están hoy en día en lo que se distribuye el norte de Chile, Bolivia y Perú. Ñahui significa ojo, y para los andinos estos centros energéticos también están observando. Si tenemos un punto energético, o si lo queremos sacar más allá de lo energético, de lo energético, de la energía quiero decir, y si lo queremos poner en el término físico, si sientes, por ejemplo, la garganta apretada, acá tienes un ñahui, ¿cierto? El ñahui y la garganta. Si sientes la garganta apretada, ¿cierto? O sea, es como si no estuvieran, ¿ves? Cambió mi voz inmediatamente, ¿se fijan? Si tenemos la garganta, este ñahui va a observar de diferentes formas. Entonces, como que nosotros nos sacamos, o nos despertamos en la mañana, no sé, aquí en Chile le decimos lagaña, que son esas basuritas que se quedan en el ojo, ¿sí? No sé si en Uruguay Miren, también. miren. En México también, ¿sí? Sí, también Perfecto. la caña. Bien. Entonces, este ñahui está con lagañas, porque está con energía pesada. Por lo tanto, si está pesado y este ñahui, o sea, este ojo, está entreabierto, como lo estoy haciendo ahora, la realidad que está observando y creando es diferente a como si estuviera liviano, ¿ok? Entonces, el reinventarse, vuelvo a repetir, significa un completo cambio. O sea, no solo cambiar este nivel de observación, que es lo que vamos a proyectar hacia afuera, sino que también empezar a trabajar los diferentes puntos que hoy en día nos están pesando. Quizá algunos sienten hoy peso en la espalda, angustia, ansiedad, estrés, problemas a las rodillas, a los hombros, dolor de cabeza, etcétera. Por lo tanto, es misión y tarea nuestra poder llenar estos ñahuis, estos ojos que crean la realidad, que nos inventan, ¿se entiende? A eso vamos, que nos inventan constantemente, o sea, nos crean desde adentro. Si lideramos estos flujos energéticos y empiezan a fluir, ¿cierto? Lo hablo ahora con los chakras, si las ruedas empiezan a fluir mucho más rápido, la realidad que vamos a estar creando va a ser mucho más fina, mucho más liviana,
mucho más ad hoc y acorde a nuestro sistema de creencias, o mejor dicho, a lo que nosotros queremos crear, que queremos, pero crear, ¿ok? Eso es reinventarse, crearse desde adentro, desde la esencia, desde lo primal, ¿cierto? Y desde lo orgánico, ¿ok? Orgánico, luz en hebreo arameo, ganis, palabra griega que significa instrumento, o sea, instrumento de la luz, ¿ok? El estudio de las palabras de la etimología es la verdad que es verdaderamente hermoso, ¿ok? Mauji, ¿quiere agregar algo? Sí, en realidad, para llevar a cabo lo que decía Lucho, es importante que además, obviamente, de crearnos desde adentro, para volver a recrearnos, tenemos que conocer lo que ya tenemos. Entonces, a medida que vayamos avanzando en este taller, la idea es que ustedes puedan, mediante este estudio de palabras y los ejercicios que vamos a hacer, es poder conocerse para luego afrontar esa recreación y volver a salir. Como un 2.0, una versión yo 2.0. Bueno, y antes de pasar a las palabras que decidimos como que guíen el taller, creemos que es importante descontracturar el lenguaje y usar, como decía Lucho recién, la etimología de las palabras, el origen de las mismas, estudiar de dónde vienen y ver el misterio oculto que hay atrás de ellas, el misterio oculto del lenguaje. Porque para iniciar una reinversión es importante saber los factores que están atrás de cada una de ellas. Entonces, nosotros vamos a tocar ahora las palabras estrés, ansiedad, crisis e incertidumbre, y para poder entenderlas y no desde lo banal, vamos a estudiar su etimología. Bien, vamos a hablar del estrés, que esta palabra sumamente manoseada, muy utilizada, repetitiva, etcétera, ¿ok? ¿Qué es el estrés? Bueno, esto es importante, es una reacción a su cuerpo, ¿cierto? A un desafío o una demanda, ¿ok? O sea, esto es importante porque desde el mundo andino, lo bueno y lo malo no existe, ¿ok? Desde la tradición andina, todo lo que es bueno o malo no existe. Significa, en verdad, que existen cosas pesadas y cosas livianas. Hay cosas que te generan mucha ansiedad, mucho peso, que es lo que en el mundo contemporáneo podríamos definir como negativas, ¿no? Pero en el mundo andino le dicen pesado. Y lo que te genera algo positivo, que es lo que le decimos nosotros, en el mundo andino le dicen algo liviano. Por lo tanto, ¿cierto? El estrés es una reacción a tu cuerpo, a un desafío o a una demanda, ¿ok? O sea, desafío, demanda no son malas, la reacción tampoco es mala, ¿sí? Es según cómo lo abordemos. Porque aquí interesante, ¿no? Este mecanismo se pone en marcha cuando una persona, ¿cierto? Se ve envuelta a un exceso de situaciones que superan sus propios recursos. Por lo tanto, ¿sí? Y esto es sumamente importante que lo sepamos, se liberan ciertas hormonas, la adrenalina, noradrenalina, cortisol, etcétera, ¿cierto? Ahí la Vale me puede afirmar quizá que está estudiando enfermería, entonces se liberan diferentes hormonas que tienen que ver con estar atentos, ¿cierto? Superar ciertas demandas que nos está exigiendo el medio. Pero para sorpresa de todos, yo creo que más de alguno lo habrá escuchado, existen dos tipos de estrés, ¿ok? Y antes de nombrar los dos tipos de estrés, ¿sí? No quería Perdón, agregar gracias. algo antes de que Sí, por pasaras a favor. nombrar los dos tipos de estrés, que Eso. en realidad era como uniéndolo un poco a lo que es mi estudio, en realidad es lo mismo, nada es bueno ni malo, simplemente es la connotación positiva o negativa se la damos nosotros mismos. Entonces, un estrés en pequeñas cantidades puede hacer esos toques de adrenalinas que mencionaba Luis, que en realidad son beneficiosos para la salud. Sin embargo, si este periodo de estrés se alarga en el tiempo, ya ahí puede ser perjudicial a la salud. Entonces, por ejemplo, hay una respiración que tanto Lucho como yo practicamos todas las mañanas, que es a base de estrés. O sea, estresamos el cuerpo en pequeñas dosis para generar adrenalina. Entonces, lo importante acá es no tomar el estrés siempre como un efecto negativo, sino que en pequeñas dosis puede producir energía y ser como un empujoncito positivo hacia algo que queremos lograr. Bueno, en la biología hay un concepto que se llama hormosis, que vendría siendo, ¿cierto? En este contexto, lo que no te mata en pequeñas cantidades, te hace Es mucho más fuertísimo. fuerte. El estrés en pequeñas cantidades puede ser muy, muy positivo. Es ahí, ¿cierto? Y es probable que lo hemos escuchado muchas veces, que hay gente que se adicta a la adrenalina, por ejemplo.
a vivir un exceso de situaciones que le demandan mucho trabajo corporal, mental, energético, etcétera. Y estas situaciones son, por ejemplo, lanzarse en un bungee, en una tirolesa, eh, andar en kayak, andar en unos rápidos, ciertos ríos rápidos, etcétera. Y así sucesivamente. Hablar en público, en mi caso. Exacto. Entonces hay personas que buscan la satisfacción a través del estrés. ¿Se comprende? Y en pequeñas cantidades hace sumamente bien, ya le vamos a explicar por qué, pero cuando es alargado en el tiempo, ¿cierto? Genera problemas de salud. Incluso aquí, para los que no se quieren ver viejos, déjenme decirles que uno de los efectos secundarios del estrés es el envejecimiento prematuro. Existen dos tipos de estrés. Ahí están, se los presento, distrés y eustrés. El distrés, vamos a cambiar automáticamente el lenguaje, no le vamos a decir negativo, le vamos a decir que es el que genera peso, ¿ok? Y el eustrés, el que genera liviandad, no vamos a decir que es positivo. No vamos a etiquetar las cosas, esto es sumamente importante, ya que incluso es uno de los mandatos de los abuelos incluso, es que no etiquetes, ¿ok? No juzgues, ¿sí? Decir que algo es positivo o negativo es poner nuestra etiqueta en base a nuestro ego, en base a nuestro repertorio cultural. Esto es bueno, esto es malo. Cuando digo que algo es bueno para todos, se supone, porque es bueno. Si algo digo que es malo para todo el mundo. En cambio, si digo que es pesado o liviano es relativo, sí. Dale. No, que el hecho también de decir es bueno o malo ya condiciona la actitud que nosotros vamos a tomar frente a eso, esa acción puntual. Entonces el hecho de decir este me provoca un estrés malo, ya automáticamente esa acción, capaz que en este caso va a ser repetitiva, ya la vamos a tomar con una energía diferente, que si decimos, bueno, esto me produce un estrés pesado. El hecho de que sea agradable o desagradable, o positivo o negativo, para mí no indica que para otra persona la misma situación que yo diga que el mismo tipo de estrés sea desagradable o agradable. Entonces la idea es usarlo como liviandad y pesado. Entonces, ¿es pesado o es liviano? Exacto. Así es. Entonces, bueno, el distrés se puede definir como un exceso de esfuerzo, o sea, un exceso constante, ¿ok? A esta carga que estamos sintiendo. Y va acompañado siempre de un desorden fisiológico, ¿ok? O sea, temas digestivos, dolor de cabeza, retención de líquidos, etcétera. Así depende incluso de la persona y del nivel que está buscando, o sea, pero que está sintiendo. Y, ¿cierto? Tiene, o sea, la verdad tiene varios efectos secundarios, como por ejemplo hiperactividad, acortamiento muscular, somatizaciones, etcétera. En síntesis, provoca lo que se puede llamar un envejecimiento prematuro. O sea, igual es delicado, o sea, es interesante verlo de esa forma. El estrés, o sea, este vendría siendo entonces el estrés que se mantiene en el largo plazo y generalmente son situaciones en las cuales nos vemos obligados a vivirlas, generalmente, ¿ok? Generalmente, ¿sí? Porque hay situaciones que nos pueden generar perfectamente eustrés. Y el eustrés, ¿sí? Aquí ya la cosa yo creo que se pone sumamente interesante. Es el estrés liviano, ¿ok? Le vamos a decir liviano. Es como nosotros nos relacionamos con el mundo, ¿ok? Nos da la impresión de cómo nos podemos relacionar con nuestro mundo interno y con nuestro mundo externo. Y este, por supuesto, a diferencia del otro, no produce un desequilibrio orgánico, ¿ok? El cuerpo es capaz de enfrentarte a estas situaciones e incluso obtiene, esto es importante, sensaciones placenteras, ¿sí? Sale lo que se llama el placer, la satisfacción, la felicidad, etcétera. Generamos lo que se llama una hiperactividad, pero una hiperactividad que se puede decir, entre comillas, positiva. Incluso, ¿cierto? Se pueden obtener las sensaciones de satisfacción, placer, felicidad, hasta incluso pueden ser adictivas, ¿sí? Hablamos de la gente que es adicta al estrés incluso, ¿ok? En sí mismo es un estado de conciencia en el cual pensamiento, emoción y sensación parecen organizarse para proporcionar un efecto general de alegría, satisfacción y energía vital. Bien, acá es interesante, porque muchos occidentales creemos que el trabajo cognitivo, la meditación, ¿cierto? El trabajo a través del chamanismo, la conexión con los espíritus de la naturaleza, etcétera, 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 nos genera lo que podríamos llamar como un estado de conciencia bobo, o sea, ralentizado, así como si nos hubiéramos fumado un cogollo, ¿cierto? Si hubiéramos fumado, ¿cierto? Marihuana. La verdad que es todo lo contrario, de hecho hay pruebas que le han hecho a muchos monjes budistas que son meditadores activos y le han medido, ¿cierto?, a través de electroencefalograma, la frecuencia cerebral,
Y se ha descubierto, que ojo, esto es interesante, se ha descubierto que tienen un mayor aumento, no solo de las ondas que tienen que ver con los estados de relajación, que son las ondas alfa, y con las ondas que tienen que ver con la conexión con otros estados, ¿cierto? Con otras esferas de conciencia, que son las ondas zeta, sino que también tuvieron un aumento, mire qué interesante, de ondas cerebrales gamma. Y la onda cerebral gamma es cuando hay mucha hiperactividad cerebral, cuando hay mucho trabajo, cuando estamos estresados. Y uno dirá, pero wow, los monjes están estresados, sí, pero están viviendo algo que se llama un eustrés. Por lo tanto, lo que es el mindfulness, la meditación trascendental, el trabajo interno, el trabajo cognitivo, etcétera, te genera una atención plena a tu medio. O sea, la gente tiende a creer que es como que nos alejamos del medio. Todo lo contrario, salimos, nos reinventamos de nuevo. Es como que nos proyectamos más fuertemente hacia afuera y estamos mucho más atentos. De hecho, sensibiliza mucho todos los sentidos, que son los estados meditativos, el trabajo cognitivo, etcétera. Así que es sumamente importante, y acá es como que aquí se las lanzo como para decir, atrévase a hacer cosas que le generen un poquito de estrés. ¿Se comprende? Vaya, láncese en rafting, haga kayak, quiero decir, tírese en una tirolesa, láncese en Benji, o algo que le guste. Por ejemplo, hay gente que le gusta conducir autos, karting, cosas que le generen este tipo de esta felicidad como extrema de adrenalina o inyección de adrenalina, es que les va a hacer espectacularmente bien, ¿ok? Sin ir más lejos, incluso le podríamos entregar, Mauge, la respiración que estamos haciendo nosotros, que es una hiperactividad completa, o sea, recibimos una inyección de adrenalina, noradrenalina y cortisol, que son hormonas que tienen que ver con el estrés, pero son inyecciones, pum, y después seguimos con nuestro día normal. Para agregar un poco a lo que decía Lucho, de hecho, esos shocks, para no decir la palabra que viene a mi mente, porque sé que significa algo en Chile, esos shocks de estrés, lo que producen, en realidad está científicamente comprobado que aumentan los niveles de creatividad. Entonces, el hecho de que les demos esos shocks a nuestro cerebro de estrés cortitos a la mañana, lo hacemos nosotros, lo que produce es ampliar mentalmente y ver las formas de otras, o sea, ver las cosas de una forma más creativa y afrontar los problemas con otra perspectiva. Entonces, sí, Lucho, le podemos pasar la respiración, es bastante conocida, de hecho tiene una aplicación en el celular que se las puede monitorear y todo, y sumamente recomendable. Y ojo, fortalece el sistema inmunológico, o sea, santo remedio incluso para lo que está pasando hoy en día, ¿sí? Se las dejo ahí dando bote, ¿ok? Tómela si usted quiere. Dale, sí, de hecho, al principio la reoxigenás de manera como rápida el cuerpo, y una vez que te sentís como con power, con la energía, lo que haces es retener la respiración, pero de forma natural, es decir, no hacemos, sino que solamente después de la respiración cerramos la boca y aguantás. Y, por ejemplo, en mi caso, empecé aguantando, creo que era, no sé, llegaba a los 50 segundos, no llegaba al minuto, y ahora ya voy en los 2 minutos 40. Sí, es demasiado. Increíble, sí. Yo recién he llegado a los 2 minutos, sí. Pero increíble, sí. Increíble. No, eso, nada más que en realidad, en mi caso, yo lo hago de mañana a la mañana, y yo termino de trabajar como muy tarde, a veces son las 10 de la noche, y es como que estoy power. O sea, ese es el estrés positivo que en pequeñas dosis diarias lo que genera es eso, es poder mantener la atención, enfocarse, aumentar la creatividad, y técnicamente nos da como picos de felicidad, perdón por la palabra, pero es así. De hecho, la respiración, han hecho mediciones y que incluso libera más adrenalina que al momento de tirarte en Benji, por ejemplo. O sea, los niveles de adrenalina son superiores. Pero mira, si quieres tener adrenalina todas las mañanas, dúchate con agua helada. El cuerpo se estresa. No, gracias. La respiración siempre. No, eso también viene dado por el mismo señor que nosotros dos hacemos. El mismo sistema, ojo. Me imagino. La oxigenación y el aguantar la respiración, y después de que hacemos la respiración, la idea es ir incrementando la ducha helada. Uno empieza con 15 segundos, después a 30 segundos, 45 segundos, y la idea es ya llegar a ducharte completamente con agua helada. Mira, no quiero hacer aspavientos, beneficios en la piel, en el pelo, la salud, es increíble los cambios que uno puede notar con esos picos de estrés diarios. Mira, no quiero hacer aspavientos, pero llevo casi 50 días duchándome con agua helada todos los días, literalmente sin ninguna gota de agua caliente, y te puedo decir que ando activo todo el día.
todo el día, literal. Bueno, aparte hago diferentes ejercicios, ¿no? Entre ellas la respiración también, pero el agua helada es como que es un shot de adrenalina, sí. Claro, es un O sea, shock. sí, pero ya uno ya se acostumbra también, ¿eh? Y bueno, No, yo no le me previene acostumbré. varias cosas, sí. Bien, Yo no me interesante. acostumbré. Gracias. Bueno, ahí llegamos nuevamente, bueno, llegamos a otro concepto que es la ansiedad. Bueno, déjeme decirle que la ansiedad es simplemente el estrés que continúa después de que el factor estresante ha desaparecido. O sea, seguimos estresados y el factor estresante desaparece. O sea, es como que, no sé, es como que si la ducha de agua helada te produce un pequeño estrés, es como que te estés duchando con agua helada todo el día. Pero el agua desapareció ya, no estás en la ducha, estás haciendo de alguna forma tu diario vivir. Es un síndrome que se presenta de diferentes formas. Por ejemplo, como una percepción de supervivencia muy exagerada. Entonces, de distintas fuentes. Era como decía Lucho, bueno, me bañé, pero es como que sigo sintiendo el agua helada en mí. Entonces, nuestro cuerpo lo percibe como una amenaza. Y al percibirlo como una amenaza, es un estrés prolongado que me provoca ansiedad. Sigamos de alguna forma aportando, desconstruyendo el lenguaje. Crisis. Mira, esta palabra se ha repetido mucho, ¿no? Ojo, esto es importante, desde la etimología. La etimología es el origen de las palabras, ¿ok? No es el significado. Yo no estoy dando el significado crisis. Porque si le estuviera dando el significado crisis, les diría, por ejemplo, que es un cambio negativo. Una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso, ¿ok? Y en algunos casos también puede hacer referencia a una situación de carencia, de escasez. Sin embargo, ojo, esto es importantísimo, si vamos al origen, a la etimología de la palabra, crisis, mira qué curioso, viene del griego crisis, que significa decisión, y del verbo crino, que significa yo decido, separo y juzgo. Entonces, designa el momento en que se produce un cambio muy marcado en algo o en una situación. Ya sea, por ejemplo, enfermedad, naturaleza, que es naturaleza lo que nos está ocurriendo hoy en día, en la vida personal, la vida de un otro, etc. Por lo tanto, una crisis, desde su etimología, desde su nacimiento, no es negativa, no es mala, sino que literalmente desde el origen de la palabra nos está queriendo decir que una crisis es un proceso de cambio donde nosotros decidimos para reinventarnos, o sea, para poder crearnos desde adentro. Eso es sumamente importante. Cuando le dicen, empecemos a descontracturar el lenguaje, o sea, tenemos que desaprender. ¿Qué significa? Cuando le escuche la televisión y una persona decir, es que estamos en crisis, usted dice automáticamente, perfecto, estamos en un proceso de cambio. No es que estamos en una situación negativa. Saquemos nuevamente la polarización, ¿cierto? La etiqueta de algo que supuestamente hoy es un cambio. O sea, ¿los cambios son negativos? Por supuesto que no. ¿Los cambios son positivos? Por supuesto que no. Ojo, no son buenos ni malos, son simplemente la persona le pone la etiqueta. Oportunidad es crisis, tal cual, proceso de cambio. No le pongamos algo negativo ni positivo. Ese es el origen de la palabra, ojo, porque si buscan el significado, por supuesto que ya tiene una etiqueta. Esto es importante porque ahí es lo interesante de volver al lenguaje ancestral, volver al lenguaje místico, misterioso y oculto. ¿Mm? Estamos destapando, ¿cierto? Desvelando el misterio, ¿ok? No estamos refiriendo a las palabras tal cual son, porque cuando nos referimos a las palabras tal cual son, creamos la realidad tal cual la estamos creando todos juntos. Así que cuando escuche nuevamente la palabra crisis, alégrese, porque le están diciendo cambio. Friedrich Nietzsche dijo, lo que no te mata, te hace más fuerte. Okay. ¿Sí? De hecho, perdón Lucho, antes de que sigas, sí, por favor. idea de que nosotros fuimos armando las palabras no fue que la elegimos al azar, sino que, como verán, fuimos pasando de lo más pequeñito a lo más grande. Entonces empezamos con un estrés, que vendría a ser como la parte más pequeñita del proceso, el estrés prolongado en el tiempo nos lleva a la ansiedad, y obviamente la ansiedad prolongada en el tiempo o tomada como algo negativo, nos lleva a una crisis, que esa crisis es lo que veníamos hablando, ese proceso de cambio. Exacto. Y esa crisis nos va a llevar a la próxima palabra que vamos a ver ahora, Lucho, si querés. Ya ponemos la PPT y la unimos. Incertidumbre. Entonces, ahí va. La última palabra a la cual pasamos
en el estrés, cuando vivimos el estrés como un proceso de cambio, en realidad, en general, lo vivimos como un proceso de cambio negativo. Entonces, nos llega esa incertidumbre a nosotros, esa falta de seguridad, la falta de confianza o la falta de certeza sobre algo. Especialmente cuando crea inquietud, es algo que decimos no sé qué hacer, no sé cómo va a salir todo esto, y eso nos genera como esa inquietud que no sabemos para dónde arrancar, diríamos en Uruguay. Y esta incertidumbre lo que nos provoca es un ataque a nuestra zona de confort. Entonces es como que estamos sentados en un sillón, nos golpean la puerta y es la incertidumbre que nos quiere sacar de la comodidad de nuestro hogar. Y entonces ahí tenemos dos caminos. Es levantarnos, atender la puerta de la incertidumbre y ver qué podemos hacer, o seguir plenamente en nuestro sofá, la comodidad de la zona de confort. ¿Por qué podemos llegar a elegir quedarnos en nuestro sillón? Bueno, porque claramente la zona de confort nos da comodidad, y el hecho de adentrarnos en la incertidumbre nos genera, como dice la palabra, algo incierto. Y esa incertidumbre, eso incierto, nos puede generar problemas, nuevamente exceso de estrés, unas repercusiones internas, externas, problemas de conexión con el exterior, problemas de comunicación y un millón de problemas más si lo tomamos del lado negativo. Solo es negación, cierto, ¿sí? No hay certeza, ¿sí? De nada, es como que todo desaparece. Todo lo que teníamos así planeado, hoy en día desapareció. Literal, porque eso incluso hoy en día, esto es lo que está sucediendo, este virus está incluso amenazando nuestra supervivencia. O sea, sé que quizás esta palabra les va a provocar ansiedad a varios. Está amenazando nuestras vidas, nos podemos morir. Y eso está provocando una situación de estrés profundo, ansiedad, ¿cierto? Incertidumbre y todo lo que hemos, digamos, abordado. Pero aquí de alguna forma les queremos entregar, ¿cierto? Pequeños tips para poder salir de a poco, por supuesto, si esto claramente tiene solución, ¿ok? Claramente, pero hay que avanzar. Bueno, vamos a llegar a una palabra ahora, y aquí ya la cosa se pone como ya más internacional, vamos a ir a Europa, de hecho. Y aquí, de hecho, Mauge es la especialista. Llegamos a otra palabra, y es probable que nunca la han escuchado, y es probable que sea muy difícil de pronunciar para los que no hablamos otro idioma que sea el español, pero por favor, Mauge, léanos, por favor, ¿y qué significa eso? Por favor, ¿qué es? ¿Se come? ¿Qué es? Para unir todos estos conceptos que les acabamos de presentar, en lo personal tengo que decir que no hay nada mejor que lo describa que dépassement. Dépassement es sin duda mi palabra de cabecera, de hecho la tengo tatuada en mi piel, me describe completamente, y es una palabra de origen francés, que de hecho es de esas palabras tan hermosas y mágicas que no tiene traducción en otro idioma. Es decir, si la buscamos en el diccionario nos va a dar una definición, pero no tenemos una palabra en español que describa a esa palabra. Bueno, y dépassement puede ser tanto positiva como negativa, obviamente en el sentido que yo la uso y en el sentido que obviamente la vamos a usar en este curso, es del lado positivo, y significa, es un choque cultural, o sea, es un choque cultural que nos provoca esa ansiedad, esa incertidumbre que nos obliga a salir de la zona de confort. El choque cultural, y por el motivo en realidad de que yo me lo tatué, fue por, como yo les comenté en la presentación, mi viaje a Francia, que hizo que me destruyera yo completamente, y ahí volver a generarme, y ese fue mi choque cultural que me obligó a salir de la zona de confort y reconstruirme. Entonces, dépassement obviamente es un choque cultural, pero este choque cultural no significa un viaje necesariamente, no significa tener que irse a otro destino para sufrir un choque cultural. Un choque cultural lo sufrimos todo el tiempo, lo sufrimos con compañeros de trabajo, lo sufrimos con nuestras familias, lo sufrimos con nosotros mismos. Entonces no se imaginen que los choques culturales vienen provocados por viajar, sino que es una diferencia de lenguaje y de pensamiento con otros o con nosotros mismos. De hecho, el choque cultural que estamos viviendo nosotros hoy en día es justamente el que no es la casa. El que, hey, quédate adentro, no puedes salir. Es un tremendo choque cultural. O si sales tienes que ocupar, ¿cómo le dicen ustedes? Barbijo, ¿cierto? ¿Cómo le hicimos nosotros? Perdón, se me olvidó. Tapabocas. Tapabocas, ¿cierto? Entonces son mascarillas, gracias. O que cada vez que llegues de la casa tienes que sacarte la ropa, el calzado, lavarte las manos. O sea, es un choque cultural tremendo que nos está haciendo salir de nuestra zona cómoda, de nuestra zona confort, que nos está obligando a, volvemos al nombre del curso, del taller,
reinventarnos, creándonos nuevamente desde adentro. Y la misión hoy en día, y no sé, quizás puede sonar lamentablemente, quizás favorablemente para otros, es que no solo tenemos que reinventarnos como personas, sino que también como comunidad, como país, como mundo, como Latinoamérica, como todos los continentes. O sea, ya no sirve que uno cambie, sino que tenemos que ayudar a que otros también lo hagan. ¿Mm? Así que ese es este cambio, esta explosión cultural que nos obliga a movernos y a salir de la zona cómoda y empezar a entrar en otras zonas que son un poco turbulentas que luego después se pueden calmar. ¿Mm? Para agregarnos más, que nos está también obligando a lo que decía Lucho, a trabajar en comunidad, en unión, en realmente ocuparnos del otro y preocuparnos del otro. Entonces el hecho de que realmente tengas que mirar al otro, preocuparte por el otro, ya sea porque te importe solo tu bienestar o porque realmente te interesa el bienestar de los demás, nos está obligando la naturaleza misma a actuar en unidad como comunidad, cosa que no había pasado. Entonces, a nivel también humano, suena lamentable, pero estamos aprendiendo a trabajar en equipo. Ir del yo a el nosotros, ¿sí? Del yo al nosotros, ¿ok? Sí, bueno, miren qué interesante, porque cuando ocurre algo a nivel mundial, cuando ocurre una guerra, cuando ocurre un terremoto, un maremoto o algo por el estilo, sucede en un punto del globo. Y eso algunos nos dice, hey, tienes que ser empático, ayuda, recemos, o sea, lo que cada uno puede hacer. Pero también, ¿cierto?, deja anexo a muchos otros que posiblemente siguen con su vida o no quieren saber nada del tema, etcétera. Pero hoy en día, lo que está sucediendo hoy es mundial, pero literal. O sea, aquí ningún país se salva, por así decirlo. O sea, aunque los países que están sumamente bien administrados hoy en día con el tema del virus, igual tuvieron que cerrar sus fronteras, o sea, igual están sintiendo de todas maneras un choque cultural tremendamente. O sea, todos los países estamos todos en exactamente la misma. Creo, y me atrevo a decir que esto jamás en la historia de la humanidad ha sido así, jamás. Con todas las telecomunicaciones y la interconexión, o sea, jamás. O sea, estamos hablando de una experiencia social completa. Es un nosotros literal. O sea, todos estamos aprendiendo algo de esto, todos. Absolutamente todos. Así que es interesante, ¿cierto? Ahí para complementar un poco lo que decía la Mariluza ahí del el sentido de unidad, de unicidad. O sea, estamos todos ahora literalmente en la misma. O sea, de alguna forma todos vivimos la cuarentena, o la gran mayoría, ¿no? Que usar el tapaboca, el barbijo y así sucesivamente. O sea, está el mundo girando en torno a esto, ¿ok? Bueno, y el hecho es conectamos de País Non, porque en realidad, como le decíamos, de País Non nos provoca un choque cultural que nos obliga a salir de la zona de confort. Entonces, acá les pusimos una esquematización de lo que vendría a ser la zona de confort, del sillón que le hablábamos hoy, en el cual yo estoy cómodamente conociendo mi entorno, lo conozco, lo manejo, y eso me tiene tranquilo. Entonces, llega a la puerta, nos toca la puerta la incertidumbre, nos toca la puerta, y nosotros, ¿qué podemos hacer? Abrir la puerta y adentrarnos en ese camino que nos va a traer primero, obviamente vamos a abrir la puerta y vamos a ver, ojo, hay miedo, ojo, hay incertidumbre, y ahí está, en esa barrera, en esa fuerza que tenemos que tener como para decir, sé que hay miedo, pero todo lo que yo ponga para no cruzar esa puerta van a ser excusas para mantenerme en esta zona de confort. Y el hecho de que yo esté en la zona de confort no significa que realmente esté en bienestar, sino es un bienestar que nosotros lo armamos como algo de comodidad, pero no significa que estemos bien, sino que estamos en lo conocido. Entonces, deberíamos empezar a caminar por eso y evitar las excusas, como dice ahí, que se nos presentan, y luego que vamos adentrándonos es cuando vamos a ir aprendiendo, caminando, y vamos a ir adquiriendo nuevos conocimientos que nos van a ir permitiendo ir poco a poco. Es como que llegamos a un nivel y automáticamente al caminar 10 pasos se nos genera una nueva burbuja, una nueva zona de confort. Como que estamos continuamente tratando de avanzar, y una vez que avanzamos nos sentimos cómodos, y ahí cuando nos sentimos cómodos y decimos tenemos todo en orden, ¿no les pasa a veces decir tengo todo en orden, mi trabajo en orden, la casa está bien, la familia está bien? ¿Qué quiere decir tengo toda mi vida en orden? Quiere decir que estoy en mi zona de confort. Entonces, al estar en esa zona de confort necesitamos un shock para poder avanzar, para poder enfrentarnos, seguir creciendo
y seguir adentrándonos en esta zona de aprendizaje que nos va a permitir conocernos más, conocer al otro y seguir adentrando en el camino de la vida. Y entonces podríamos decir que nosotros como seres humanos vivimos en un constante dépaysement. Exacto. Por eso yo les dije al principio que dépaysement podía ser bueno o podría ser malo, porque de hecho mismo a la hora de usarlo, cuando uno va hablando y usa la palabra, el contexto en el cual hablamos nos dice si lo estás usando en sentido negativo o positivo. Entonces, tomemos ese dépaysement, ese cambio, ese choque cultural, esa salida de zona confort como algo positivo y, como decían, una rueda de no acabar. O sea, vivamos y disfrutemos el dépaysement constante. Bueno, eso nos lleva a lo siguiente. Vamos a hablar de la sabiduría y la incertidumbre. Ustedes dirán, ¿qué tiene de sabio esta cosa? Bueno, sí, tiene sabiduría, intrínseca de hecho, orgánica. Y vamos a hablar de la impermanencia, ¿ok? Bueno, hablamos de la incertidumbre, que nada es cierto. De aquí en adelante no tengo nada cierto, todo desapareció, lo que yo quería estudiar, lo que yo quería hacer, lo que quería trabajar. O sea, de alguna forma en muchos aspectos se nos cayó la vida, o sea, se formó una vida incierta, por así decirlo. Entonces, tenemos, importantísimo, tenemos dos formas, dos modos de encarar la incertidumbre. Una es una forma rígida, estructurada, dogmática, que es la resistencia, generar resistencia ante la incertidumbre. O sea, no, yo no quiero cambiar, yo no acepto esto, no, yo quiero seguir como mi vida normal, no, volvamos a la normalidad, volvamos a la calma, esto va a volver. Esa es, de alguna forma, la resistencia. Y la otra forma de encarar la incertidumbre es la aceptación, y aquí es donde las chicas decíamos que se adelantaron un poco, que es aceptar el cambio. Porque gente linda, preciosa y hermosa que está escuchando, el cambio es lo único que no cambia. Lo único que no cambia es el cambio. Todo, absolutamente todo está moviéndose, todo está cambiando. Y ahí hablamos de lo que se llama la impermanencia. Nada es permanente, nada. Ni siquiera nosotros, todo se mueve. Ustedes, lamentablemente nosotros en 100 años más vamos a estar todos bajo tierra, ¿sí? Y ese es así el ciclo de la vida. Y vamos a estar bajo tierra no así, nos vamos a convertir en tierra, luego en plantas, en roca, en montaña, en agua, etcétera. Y después eso nuevamente va a volver a un ciclo y a un flujo natural. Todo lo que ustedes ven con sus ojos, tarde o temprano va a volver a la tierra, tarde o temprano, aunque pasen miles de millones de años. Y todo sigue el mismo flujo. Nada es permanente, todo es impermanente, todo, absolutamente todo. Entonces, apegarse a ello, o sea, yo me apego a esto, como decía Mauge, de la zona cómoda, no, si esto no va a cambiar, yo me quedo, y al final se está desapareciendo todo, absolutamente todo, esto está aferrando a una ilusión, ¿ok? Algo ilusorio. Por lo tanto, hay que salir, enfrentar esa zona del miedo, para entrar en lo que se llama la zona de aprendizaje, y nuevamente llegar a la zona de crecimiento, ¿ok? Entonces, es muy importante, o enfrentamos la incertidumbre con resistencia, o la enfrentamos con aceptación, ¿ok? Entonces, la sabiduría de la incertidumbre reside en lo que se llama el desapego, ¿cierto? Quizás palabra que hemos escuchado mucho. ¿Cómo practico el desapego? ¿Cómo hago? Sí, bueno, lo primero es aceptarlo, que al final todo cambia. O sea, el auto que tienes va a cambiar, la casa quizás que tienes quizás se va a ir o va a llegar otra, así, todo va a cambiar, todo, absolutamente. Y lo que teníamos seguro hoy en día quizás no va a ser seguro. Y ahí entramos en algo que es maravilloso, que es la magia de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque nos liberamos del pasado, ¿cierto? Sumamente importante, y también de lo conocido. ¿Ok? Y la magia es que nos adentramos a lo desconocido. Vuelvo a repetir, nos adentramos a lo desconocido. Y lo desconocido es el campo de todas las posibilidades. Nos entregamos a la mente creativa que orquesta, ¿cierto? Lo que podríamos decir, la danza del universo. Esa incertidumbre es en realidad lo que dice Deepak Chopra, que nosotros lo usamos de cabecera, sobre todo en este apartado, es que esa incertidumbre vendría a ser el suelo fértil para la creatividad, pura y de libertad. Es decir, tomemos esa incertidumbre, como decía Lucho, con esa aceptación para adentrarnos a un suelo fértil lleno de posibilidades y entregarnos a una mente creativa. Así es. Por lo tanto, entramos en el gran misterio. ¿Ok? Entonces, imagínense todos ustedes que son
campesinos, ¿sí? Y nuestros abuelos, nuestros padres, incluso nuestros bisabuelos, abuelos, padres, y nosotros plantamos lo que es, aquí en Chile le decimos choclo, ¿sí? En otros países se llama, bueno, ¿cómo le dicen allá? Choclo también le dicen, ¿no? Maíz. Maíz, gracias. Maíz. Maíz, perdón, maíz, plantamos maíz. Y Maíz. toda nuestra vida hemos plantado maíz en el mismo terreno. Toda nuestra vida. Quizás variaciones de maíz. Maíz rojo, maíz morado, maíz de aquí, etcétera, ¿cierto? Pero lo que reside en esta magia es que lo que está sucediendo hoy en día es que a ti hoy, ahora, te quemaron la siembra de maíz. Desapareció. Tu terreno quedó pelado, quedó seco, no existe nada, ninguna planta. Y todas las semillas que tenía para volver a plantar, te las acaban de robar. ¿Y qué es lo que viene ahí? El miedo, ¿o no? El estrés, la incertidumbre, la ansiedad. ¿Qué voy a hacer? Lo único que yo sé hacer y todo lo que ha hecho mi familia generación tras generación es plantar maíz. Sí, ojo, por supuesto, esto extrapólenlo a la vida misma, ¿no? De lo que estamos haciendo. Por lo tanto, el tener, ¿cierto?, este terreno completamente libre nos da la opción de sacarnos y liberarnos de toda esa estructura incluso. Hasta incluso el universo en este momento, teniendo todo incierto, el universo nos está preguntando, hey, ¿qué te gustaría plantar? O mejor dicho, le hago hoy o ahora la pregunta, ¿qué les gustaría hacer a ustedes ahora? ¿Se entiende? ¿Qué le gustaría hacer a usted ahora? Eso es lo que te da la magia de la incertidumbre. Es el terreno fértil para volver a recrearte. De ahí viene la recreación. Volver a inventarte desde adentro. Eso es lo que te da la magia de la incertidumbre, porque al tener todo tan incierto y no te estás agarrando de nada porque no hay en dónde agarrarse, es como perfecto. Yo me reinvento y me creo desde adentro y creo mi propio camino, que es ser y convertirse en causa, no en efecto. Si hay un terremoto, no, voy a tener que reforzar las paredes, reforzar las ventanas, reforzar el techo, etcétera. Viene un maremoto, no, tengo que poner esto para poder, para que no llegue la ola. Oye, está pasando, etcétera. O sea, el medio me cambia. Eso es el efecto. Pero cuando uno es causa, uno cambia al medio. Y ahí volvemos al principio. Cuando tú te reinventas, empieza a cambiar la realidad que te rodea. ¿Ok? Porque estás creando una nueva realidad para ti, desde la incertidumbre y creando absolutamente todo lo que tú quieras, porque tú estás creando el medio, tú estás moviendo la realidad y no la realidad te está moviendo a ti. Y es la historia de todos estos avatares que han venido a decirnos de una vez por todas, hey, despierten por favor, Jesucristo, Padmasambhava, Buda, Tunupa, el Cristo andino, ¿cierto? Quetzalcoatl también, ¿no? Que era etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que estamos de alguna forma queriendo decirle, gente, es que aun cuando afuera, voy a ocupar una palabra bien coloquial, esté la cagada, Mauge, traducción, por favor. A la mierda. Y en mexicano esté el desmadre, ¿no? Aun cuando afuera esté el desmadre, ustedes, siendo seres conscientes de aquello, pueden crear la realidad que ustedes quieran para ustedes. Aun cuando afuera esté el mismo desmadre. Uso esa palabra y me encanta. ¿Se entiende? Y desde ahí es que tienen que saber y creer, ¿cierto? Con toda esa fuerza, que sí pueden reinventarse independientemente de lo que esté sucediendo afuera. Sino que lo importante es lo que está sucediendo hoy adentro. Porque ahí de alguna forma pasamos a lo que es la construcción de nuestra propia realidad. Lo que estamos haciendo literalmente, ¿sí?, con la herramienta que les estamos entregando, es aprender a ser hackers, o sea, a hackear esta realidad, que es lo que la física cuántica le dice el holograma cuántico, ¿ok? Pueden leer los libros de Ervin Laszlo, Ervin con B corta, Laszlo SZ, físico cuántico, ¿cierto? Creó el grupo de Viena, nominado creo al premio Nobel científico, el cual estudia lo que se llama el campo acástico, ¿ok? Y habla del holograma cuántico, que es una realidad, ¿cierto? Es energía finalmente condensada, la cual puede mutar, puede cambiar según el observador o la observadora, ¿ok? Para agregar a los libros, los que les guste la lectura,
También de Joe Dispenza, Deja de ser tú, que yo también lo tengo como unos libros de cabecera en cuanto al coach de vida, que me gusta mucho. Los recomiendo, y de hecho las tareas van enfocadas a un poco la mentalidad que tiene Joe. Así que también es una muy buena lectura. Difícil, cabezona, pero vale la pena. Por lo tanto, aquí viene de alguna forma la primera herramienta. Esta herramienta nace de los pueblos originarios de los Andes, ¿ok? De la tradición andina. Quizás yo le quise alegrar porque ella dijo que al principio que era estudiante de la tradición andina, ¿ok? Bien. Desde los Andes es que todo es Kausai, ¿ok? Kausai significa energía viviente, ¿ok? Kausai, energía viviente. Todo lo que a ustedes les rodea es Kausai. Está vivo. Recuerden que las tribus, los pueblos originarios eran sociedades animistas. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es importante. Le concebían ánimo a todo lo que les rodeaba. O sea, para ellos todo, absolutamente todo estaba vivo. Desde una gota de agua, desde un pedazo de piedra, de roca, hasta, por supuesto, el metaverso, universo completo. Todo tiene vida, todo tiene causa y energía viviente. Y es que, de alguna forma, según el observador, según la conciencia, según la intención o el punto de vista, es que este causai tú lo puedes transformar, convertir, puede llegar a ti en forma de energía fina o energía pesada. Y ahí es que nos dividimos en esta forma de pensar u observar la vida, ya que deja de ser negativa o positiva, sino que se convierte en es, abro comillas, es, la vida es, simplemente es existencia, existe, no es buena ni mala, por así decirlo, según nuestro catálogo, ¿cierto?, de las cosas. Sí, está de más decirle que el Kausai es 100% dadivoso, amoroso, la energía viviente está en una constante entrega, que en algunos casos puede ser salvaje, ¿ok? Dicho sea eso, es que nos vamos por la vida etiquetando las cosas. Desde la tradición andina te dice, hey, no etiquetes las cosas, esto es pesado, esto es liviano, ¿ok? Y lo pesado lo puedes transformar, lo puedes alivianar, para que se convierta en liviano y así te produzca placer, ¿ok? Es por eso que el cóndor en los Andes es el San Pedro, por así decirlo, el San Pedro de los Andes, ¿ok? Es el ser en la naturaleza, por así decirlo, que come jucha. Jucha significa energía pesada. ¿Por qué el cóndor es tan venerado si es un animal que come carroña? Ustedes pueden decir, pero ¿qué les pasa a los andinos que tenían en la cabeza que ponen desde un arquetipo elevado, desde un conector, a un animal que come carroña? ¿Por qué? Bueno, aquí está el secreto, de hecho, de los Andes y de los abuelos. El cóndor come jucha. El cóndor come carne putrefacta, come carne en descomposición, pero la transforma. ¿Ok? La transforma, la convierte y la aprovecha para sí. No estoy diciendo, perdón, que comamos carne en descomposición, ¿ok? Lo que estoy diciendo, esto es una analogía, una metáfora. Lo que estoy diciendo es que ve y cómete tu peso, tú mismo, transfórmalo para que esa energía, que ojo, sigue siendo energía viviente, sigue siendo causa, esa energía pesada, pero causa, ¿eh? Para que esa energía viviente se convierta en energía liviana, ¿ok? Alimentar la energía, por decirlo, hacerla mover, ¿ok? Eso es importante. No existe lo bueno, no existe lo malo, simplemente es. Son puntos de vista simplemente, y mientras más entrenado sea la persona, más es capaz de ver y crear una vida más amorosa para sí, porque tiene más conocimiento de las cosas, tiene más relación con el exterior. Por eso los andinos dicen, si quieres conectarte y ser un maestro que es capaz de poder transformar, ¿cierto?, de la energía pesante en energía liviana, tienes que conocer tu medio, conocer tu entorno. Por eso los andinos hablan de la interdependencia. A diferencia del chamanismo transcultural, los andinos le dicen que no existe el poder personal, porque es personal. El andino le dice el poder interpersonal, porque no hay fuerza, no hay transformación
si tú no te relacionas con tu medio. Y ahí es relacionarnos con la fuerza viviente de la naturaleza, que es justamente lo que no estamos haciendo porque la estamos destruyendo. ¿Sí? Y ese es el llamado, es volver a lo místico, a lo misterioso y a la magia intrínseca de la naturaleza. Relacionarnos con su aspecto viviente, con el aspecto viviente del viento, con el aspecto viviente de las montañas, con el aspecto viviente del agua, del fuego, del aire, de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tiene algo que se llama, según el Pilar lo dice, información, ¿cierto? Conexión, sabiduría. Porque son espíritus de naturaleza que son mucho más antiguos que nosotros, desde el punto de vista, ojo, de la tradición andina. Y lo que vamos a hacer, cuando tenemos distrés, estrés, incertidumbre, ansiedad, tenemos miedo, etcétera, todo lo que estamos proyectando hacia afuera se vuelve pesado, se vuelve jucha, porque eso es lo que estamos proyectando, porque lo que tenemos adentro es lo que proyectamos hacia afuera. Y cuando ya es generalizado, entra lo que ya la Maca, por ejemplo, dijo, las crisis de pánico, las crisis de angustia, el terror, el miedo extremo, etcétera, etcétera, etcétera. Para nuestra tranquilidad podemos transformar, ¿cierto?, lo que hay afuera y convertirlo en algo que esté liviano, que esté refinado o extra refinado. Y eso se llama Sami. Sami significa miel o energía refinada. Jucha significa peso o culpa, de hecho. La culpa pesa, ¿o no? Bueno, pesada. La culpa va hacia abajo y lo refinado, el Sami sube, como el humo de un incienso o el fuego de una vela. Y para poder hacer ese proceso se necesita mover la energía viviente, mover el caos ahí, ¿ok? Para poder trabajarlo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es proyectar esta energía hacia afuera y alimentar el peso con Sami. O sea, darle liviandad a lo que hoy en día nos está pesando hacia afuera. Y eso es una forma, según los andinos, de hackear la realidad. Es una forma de ser causa y no efecto. ¿Se va comprendiendo? Entonces ustedes, como seres conscientes, pueden dotar a su exterior de energía fina. Y aquí es relativo, porque lo que es fino para mí, lo que es miel, para otros puede ser pesado. ¿Se comprende? Por eso el concepto relativo, lo bueno y lo malo, es relativo, por así decirlo. Entonces, acá tengo una taza con agua. No pesa nada para mí, ¿no? Pero ¿qué pasa si le paso esto a un niño o a un peque de 1 año? Es probable que la suelte, ¿cierto? ¿Es buena o mala la taza? Es como yo me relaciono con ella. Tengo fósforos. ¿Es bueno o malo el fósforo? Bueno, el fósforo puede generar un incendio y puede matar a miles de animales, árboles y seres vivos. Pero el fósforo puede encender una cocina y se puede cocinar para miles de personas para alimentar estómagos vacíos. ¿Es bueno o malo el fósforo? Es el uso que tú le das. Es la forma en que tú lo miras. ¿El fuego es bueno o malo? Si yo prendo una vela, llamo a la presencia divina, perfecto, me genera Sami, me genera energía fina. Pero si yo pongo mi mano aquí, me voy a quemar la mano. Es el mismo fuego. Es lo mismo, pero yo le estoy dando un uso diferente. ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? Genial. Por lo tanto, lo que ustedes van, al hackear la realidad, ustedes van a expulsar, van a sacar hacia ustedes, van a bañar, así como cuando nos compramos un helado y le dice, báñemelo en chocolate, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a bañar con energía fina todo nuestro exterior, ¿vale? Les voy a enseñar cómo se hace desde la cosmovisión andina, que de por sí es súper simple, demasiado simple, y lo pueden practicar en casa cada vez que se sientan mal, cada vez que se sientan con mucha incertidumbre, cada vez que se sientan con mucho distrés, cada vez que se sientan con mucha ansiedad, con mucho miedo, con mucho terror, o estén viviendo, como dijo Mauge, un depaysement, o sea, un choque cultural, un choque paradigma, un cambio paradigmático, ¿ok? ¿Quieres ser parte de la familia nativa? Ven a explorar juntos la sabiduría de la naturaleza viviente, la sabiduría y el conocimiento ancestral de nuestros pueblos indígenas y sé parte del cambio planetario. Muy bienvenida, muy bienvenido, te esperamos. Si te gusta nuestro contenido, por favor, dale me gusta al video, suscríbete a nuestro canal
hazle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuestro contenido y por supuesto comparte en las redes sociales. Estaremos muy agradecidos. Urpillay Soncollay.